El tema que vamos a tener en esta noche se llaman los reyes y los profetas, los reyes y los profetas. Vamos a ir entonces a nuestra imagen directamente, a nuestro mapita que muchos de ustedes lo dibujaron y me da mucha alegría. Voy a esconderme por aquí ahora para que podamos vernos. Listo. Hemos caminado ya, mis queridos hijos, en la parte de abajo con los patriarcas y matriarcas, que fue un tema muy bonito. Fuimos a los esclavos, después a la liberación y la alianza. Ayer tuvimos las tribus. Y hoy vamos con los reyes y los profetas, así como lo muestra la foto. Eso quiere decir que nos faltan poquitos pasos para llegar al final de este módulo. Vamos a centrarnos directamente entonces en los reyes y los profetas, que es la imagen que tenemos ahí. Ahora vamos a ampliar la imagen de los reyes y los profetas en este caminar para que nosotros podamos comprender. Pero antes, mis queridos hijos, sabemos que cuando hablamos de los reyes y los profetas, estamos hablando de la época de los reyes y profetas, como habíamos dicho, y va dentro de nuestro cuadro desde el año 1025 al año 587 antes de Cristo. Y sabemos que son más de 400 años. Vamos entonces a ampliar nuestra imagen de los reyes y los profetas para que nosotros los podamos ver un poquito mejor. Y con esta imagen avanzamos directamente. El escenario geográfico es Israel, mis queridos hijos, sobre todo Samaria y Jerusalén. Ante la crisis de la época tribal, el pueblo pidió un rey y eligió. ¿A cuál fue el rey que eligió? Pues recordemos, a Saúl. A su muerte le sucedió el otro rey. Cuando murió Saúl, pues le sucedió el otro rey, que fue David, quien conquistó la ciudad de Jerusalén y la hizo capital de Israel. Recordemos, mis queridos hijos, que estamos hablando de los reyes y los profetas. Nosotros ya sabemos que es un profeta y pues hoy estamos conociendo los reyes. Volvamos a recapitular que estamos hablando de ese periodo del año 1025 al año 587 antes de Cristo. Y decíamos que ese escenario geográfico pues es especialmente Israel, sobre todo Samaria y Jerusalén. Sabemos también que ante la crisis de la época tribal, el pueblo pidió un rey y eligió a Saúl. Tengamos muy pendiente de lo que estábamos hablando ayer. Entonces pidió un rey y es Saúl. Cuando Saúl murió, pues efectivamente tuvo un sucesor y lo sucedió David, quien conquistó la ciudad de Jerusalén y la hizo capital de Israel, para que lo tengamos muy presente. Entonces, David, mis queridos hijos, gobernó unos 30 años, conquistó muchas tierras y amplió el territorio. En pocas palabras, expandió el territorio, amplió ese recorrido. Ahora, recordemos también que David es una persona con virtud y su virtud fue lograr la unidad de las 12 tribus, y ya sabemos, me imagino, nosotros ya conocemos las tribus, pero claro que las vamos a ver más adelante, las tribus, pero acá nos vamos adelantando a aquello. Entonces, lo sucedió cuando muere directamente David, pues automáticamente lo sucede su hijo Salomón. Su gobierno, el gobierno de Salomón estuvo marcado por la explotación de los campesinos, cobró el cobro de impuestos, la centralización del poder en el templo, en la corte, para que nosotros tengamos presentes el pensamiento de cada uno de ellos. Este estilo de gobierno, ¿cuál gobierno? Pues el de Salomón, llevó a la ruptura de la unidad del reino. Eso hizo que se dividieran, eso hizo, en pocas palabras, que cada uno cogiera por su lado. Ahora, en el norte se organizaron como reino aparte 10 de las 12 tribus del pueblo de Dios. Recordemos también, pero en el reino del norte, la mayoría de los reyes tomaron el mal camino.
Pocas palabras podríamos decir hoy en la actualidad, que se enchuecaron, que se torcieron, tomaron el camino que no era. Ese camino de pronto que llevaba al comienzo Saúl, que llevaba David, pero que directamente con Salomón se empezó a distorsionar. Ahora bien, después de que las 12 tribus del pueblo de Dios, después de lo que estábamos hablando, de ese reino del norte, que la mayoría de los reyes tomaron el mal camino e hicieron alianzas con reyes vecinos para satisfacer sus deseos de grandeza, esas fue lo que hicieron, enchuecaron sus caminos, se ensalzaron, se engrandecieron. Por eso, mis queridos hijos, se levantaron los profetas para denunciar la injusticia e idolatrías. Ahí es donde vienen los profetas, todos nosotros, pueblo santo de Dios, somos sacerdotes, profetas y reyes, y se alzaron los profetas especialmente para anunciar y denunciar. Entonces, ahí sigamos viendo nuestra imagen, entonces vemos directamente a los reyes, vemos directamente ahí a los profetas y seguimos avanzando. Ahora bien, ¿cuáles serían esos profetas? Muchos cantamos, hay unos cantos maravillosos de los profetas y hay veces nosotros, y entonces como Elías en el desierto, y cantamos muchos cánticos maravillosos que nos encantan. Se levantaron entonces unos profetas, Elías y Eliseo, Amós y Oseas, para que nosotros los tengamos como ejemplo, son un buen ejemplo de esta denuncia. Recordemos que los profetas anuncian y denuncian, anuncian lo bueno y denuncian lo malo. Hacia el año 722, este reino fue destruido por el imperio asirio. En pocas palabras, desapareció, se destruyó, para que nosotros lo tengamos muy presente. En el reino del sur, porque ya habíamos hablado que se fueron hacia el lado del norte, en el reino del sur también la mayoría de sus reyes hicieron el mal ante los ojos de Dios. Mal, porque recordemos que hay la explotación, que hay directamente toda esta parte de ir en contra de la voluntad. Ahora, como decíamos que en el reino del sur también toda la mayoría de sus reyes hicieron el mal ante los ojos de Dios, pero no todo es malo, con excepción de Ezequías y Josías, quienes promovieron reformas religiosas y políticas. Los profetas que más se distinguieron en el reino del sur, para que nosotros lo comprendamos, fueron el profeta Isaías, el profeta Miqueas, el profeta Jeremías, el profeta Habacuc y Sofonías, para que nosotros vayamos comprendiendo un poco de los profetas, aparte de los que vamos a ver más adelante. Ahora, como todos los caminares, pues este camino de los reyes y los profetas, pues también van a tener una experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios es doble. ¿Por qué es doble? Porque por un lado está la experiencia de Dios en el templo, cada vez más ritual y de culto vacío. Esa es una experiencia de solo rituales y un culto vacío, muy cercana a la conducta de los reyes, terratenientes y comerciantes. O sea, como decimos por ahí, solo hacen las cosas por hacer y no tienen una experiencia más profunda con Dios. Y por otro lado, aparece la experiencia de los profetas que hablan de un Dios de justicia que quiere misericordia y no sacrificios. Por eso decimos, hay veces, misericordia quiero, mas no sacrificios. Son dos experiencias, mis queridos hijos de Dios, que marcan la existencia. Una que sería especialmente el manda, Dios se lo manda, y la otra que es una experiencia que habla directamente de esa justicia, de ese amor, de ese Dios de la justicia que quiere misericordia
y no sacrificios. Y de ahí es lo importante para nosotros, mis queridos hijos, de ahí es lo importante para nosotros que lo pongamos en práctica en todo momento, lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas personas que solo hacen sacrificios, que solo hacen cosas ahí, hay veces se torturan y demás, hacen unos ayunos y demás. Pero ¿de qué me sirve a mí sacrificarme en tantas cosas si no estoy agradando a Dios? ¿De qué me sirve a mí ayunar si eso me saca y me pone de mal genio? Entonces, lo que el Señor, ese Dios que nos muestra directamente, es un Dios que no quiere los sacrificios, mis queridos hijos, sino que quiere directamente la misericordia de cada uno. Entonces, para que lo tengamos muy presente, ese Dios que aparece directamente es una experiencia de Dios que es doble. Y habíamos dicho que por un lado está la experiencia de Dios en el templo, cada vez más ritual, de culto, solo ahí, cimentados a lo que es, a nada más. Y por otro lado, mis queridos hijos, aparece la experiencia de los profetas, que hablan de un Dios de justicia, de un Dios que anuncia y denuncia. Por eso, mis queridos hijos, vamos a ir a nuestra lectura bíblica. ¿Quién me va a ayudar con la primera lectura? Que es directamente del libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 22. Y vamos a poner mucha atención porque directamente ahí en esta lectura vamos a comprender mucho el estilo del gobierno de los reyes. El estilo de gobierno de los reyes. Ahí en esa primera lectura vamos a comprender ese estilo de gobierno de los reyes. Vale. Y con la segunda lectura me ayuda entonces Elías. Entonces, en esta primera lectura vamos a comprender el estilo de gobierno de los reyes. ¿Cómo era que gobernaban los reyes? Vale, buenas noches. Hola, padre, buenas noches. Listo, vamos Ahí entonces Ok. con la primera. Cuando Samuel envejeció, estableció a sus hijos como jueces de Israel. El mayor se llamaba Joel y el menor Abilla. Gobernaban desde Bersabé, pero sus hijos no siguieron su ejemplo. Se dejaron seducir por el dinero y en vez de hacer justicia, aceptaban cohechos. Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel en Ramá. Le dijeron: «Te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones». Disgustó a Samuel que dijeran: «Danos un rey para que nos gobierne». Samuel se dirigió entonces a Yahvé, pero Yahvé dijo a Samuel: «Atiende a todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Ya no quieren que reine sobre ellos. Actúan contigo como lo han hecho siempre conmigo, desde el día en que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a dioses extranjeros. Acoge su demanda, pero diles bien cómo mandará el rey que los gobernará». Samuel transmitió a la gente que le había pedido un rey todas las palabras de Yahvé y les dijo: «Miren cómo mandará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará a los hijos de ustedes para que cuiden de sus carros y de sus caballos y corran delante de su carro. Los tomará como jefes de 1000 y jefes de 50. Los tomará para que trabajen sus campos, para que cosechen su trigo, para que fabriquen sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, sus cocineras o sus panaderas. Tomará lo mejor de los campos, de las viñas y de los olivares de ustedes y se lo dará a sus servidores.
cobrará el diezmo de sus cosechas y de su uva para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará lo mejor de sus sirvientes, de sus sirvientas, de sus jóvenes, de sus burros, y los empleará en sus trabajos. Les cobrará el diezmo de su ganado, y ustedes pasarán a ser sus esclavos. Entonces se lamentarán a causa del rey que se eligieron, pero ese día Yahvé no les responderá. El pueblo no quiso hacerle caso a Samuel. Le dijeron: no importa, queremos un rey. Así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, irá al frente de nosotros y comandará nuestras guerras. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a Yahvé. Yahvé dijo entonces a Samuel: hazle caso a ese pueblo y dale un rey. Y Samuel dijo a los hombres de Israel: váyase cada uno a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Vale. Dios te bendiga. Sí, Padre, igual a usted. Gracias. Bueno, ahí ya tenemos la primera lectura, mis queridos hijos, antes de pasar a la segunda lectura. Y vamos comprendiendo de lo que estábamos diciendo, la manifestación, poner en presencia de Dios. Sigamos con la segunda lectura que iba Elía con la segunda lectura que habíamos dicho que es segunda de Samuel, capítulo 22, del 1 al 5. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Elía. David dedicó a Yahvé las palabras de este cántico, el día en que Yahvé lo libró de las manos todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Yahvé es mi roca y mi fortaleza, mi salvador y mi Dios. Él es mi roca, en él me refugio, es mi escudo, mi salvación, mi ciudad y mi refugio, mi ciudadela y mi refugio. Mi Salvador me salva de la violencia. Invoco a Yahvé, que es digno de confianza, y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, los torrentes devastadores me aterraban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Elía. Gracias, Padre. Bueno, este es un bello texto, mis queridos hijos, así como decía David entonó a Yahvé este cántico. Es un cántico maravilloso que podríamos decir que va desde el versículo 2 hasta el versículo 51. Es un cántico maravilloso de consagración como rey de Israel. Y es lo importante, mis queridos hijos, que nosotros vayamos comprendiendo. Hay cosas del Antiguo Testamento que nosotros no vemos, que nosotros no percibimos, que nosotros no escuchamos, pero que verdaderamente nosotros debemos de ponerlo en práctica. Estamos hablando entonces, ahorita les voy a compartir las otras citas bíblicas y las preguntas para que ustedes puedan contestar y hacer el resumen del tema de hoy. Entonces, estamos hablando directamente de las tribus y los jueces y vemos ese caminar, ese trasegar, y vemos cómo el corazón también se le embota. Es lo mismo que estamos viviendo hoy en nuestros tiempos, es lo mismo que estamos viviendo hoy en nuestras ciudades, en nuestras comunidades y demás, que cada uno quiere hacer lo que se le da la gana sin tener en cuenta al Señor. Pero salen los profetas, salen directamente aquellos que van a anunciar la buena nueva y van a cambiar y van a hacer valer lo que el Señor les dice. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de los reyes y los profetas, estamos hablando de lo que tenemos aquí detrás mío, en esa imagen, directamente en esa captura, en esa foto. Y les había dicho cuando iniciamos nuestro tema de este tercer módulo
que estas imágenes es como cuando usted va a la casa de uno de sus abuelos y le dejan ver el álbum histórico de la familia, pues esta es otra de las imágenes de ese álbum de los hechos y personajes del Antiguo Testamento. Ahora, mis queridos hijos, este dibujo que tenemos ahí al respaldo nos va a recordar esa época maravillosa. Este dibujo nos recuerda el inicio de la monarquía. Así de fácil, el inicio de la monarquía y el seguimiento de los profetas. Ya teníamos nosotros los nombres de los profetas y son los que vamos a ir anunciando. Ahora, sabemos que luego el reino se dividió en dos, el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá, para que lo tengamos muy presente. Más tarde, más adelante, ambos cayeron bajo el dominio de grandes imperios. Imperios que más adelante vamos a ir conociendo los imperios. Habíamos dicho que esta etapa de los reyes y los profetas la encontramos desde el año 1025 al año 587 a.C. Habíamos hablado en nuestro primer cuadro, que los que no lo hayan hecho, pues espero que estén aprovechando para hacerlo cada día que vamos avanzando. Habíamos hablado que hay unos protagonistas y los primeros protagonistas son los primeros reyes, son los tres primeros reyes, que ¿quiénes son? Saúl, David y Salomón. Esos son los tres primeros protagonistas, que son los tres reyes. Y no quiere decir que sean los únicos, no. Hay una gran lista de reyes. Entre ellos rescatamos unos buenos. ¿Que quiénes son los buenos? Ezequías, Josías y otros varios profetas, como Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, entre otros más. Y cada uno de nosotros, a mí algo que me encanta es que nosotros, cuando estemos hablando o cuando estemos indagando a cada uno de los profetas, me gusta, así como cuando leemos la historia de un santo, a ver si nosotros nos podemos parecer, asemejar a cada uno de ellos. Ahora, ¿qué lugares o en qué lugares nos encontramos? Pues vamos a encontrarnos en Palestina, en Samaria y en Jerusalén. Son esos lugares donde se van a trazar toda historia. Y esto tiene unas características. ¿Y cuáles son las características de esta etapa de los reyes y los profetas? Lo que marca esta etapa, mis queridos hijos, es el surgimiento de un modelo de gobierno monárquico basado en el cobro de impuestos, servicio militar y el culto religioso, distante de la justicia. O sea, es un gobierno monárquico basado, o en pocas palabras, algo muy rígido, pero menos mal que llegaron nuestros profetas que ayudaron a dispersar eso. Habíamos hablado que dentro de este caminar de los reyes y los profetas hay una etapa o una experiencia de Dios. Y habíamos visto que Dios aparece o Dios hace presencia en la voz de los profetas, que rechaza el culto vacío, exige justicia y fidelidad a la alianza. Entonces, los reyes estaban creyendo Dios, porque recordemos que ellos eran solo mandando, rigiendo y haciendo las cosas así. Pero cuando llegan los profetas, como decíamos, pues vienen a darle un realce al sentido de Dios. Dios se hace presente en la voz de los profetas. Y por eso le digo, mis queridos hijos, que Dios también se hace presente en la voz del pueblo. Por eso decimos, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Y por qué? Porque al serse visible en los labios de los profetas, se rechaza el culto vacío, se exige una justicia y fidelidad a la alianza.
a esa alianza, a ese pacto. Y estos reyes y profetas los encontramos en el libro de Samuel, en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas y en los libros de algunos profetas. Ahí vamos a encontrar el trasegar de cada uno de estos personajes, mis queridos hijos. Ahora bien, como todas las noches, pues vamos a tener unos textos bíblicos para que ustedes puedan meditar y contestar las preguntas. Casi siempre las 4 preguntas son las mismas, porque estamos hablando de ese caminar para llegar a donde debemos de llegar al fin del tema de los hechos y personajes del Antiguo Testamento. Habíamos hablado de la primera lectura, que es la primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 12, y habíamos dicho que en esa lectura íbamos a encontrar el estilo de gobierno de los reyes. Y ya cuando la meditamos y cuando ustedes la vuelvan a leer, sabemos cuál era ese estilo de gobierno, muy autoritario, muy mandamás, muy regido a lo que es. Después, terminando esa lectura, leímos segunda de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 5. ¿Qué vamos a encontrar en esa lectura? Pues recordamos a David, que es consagrado como rey de Israel y compuso ese cántico maravilloso. Es como cuando usted se consagra y hace una oración y entrega su vida. Es lo que nosotros podemos hacer cuando iniciamos una obra, cuando emprendemos una misión, cuando vamos a hacer algo, nos consagramos y hacemos una oración. En este caso, David hizo ese cántico maravilloso donde entregó su vida, digámoslo en pocas palabras. Ahora, van a buscar ustedes Isaías capítulo 1, versículo del 10 al 20. ¿Y qué nos va a contar el libro de Isaías capítulo 1, versículo del 10 al 20? Ahí vamos a encontrar una denuncia sobre el culto vacío, un culto que no tiene sentido, un culto muerto, un culto que parece que asisten, hoy lo podríamos poner a la realidad. Es como cuando usted va y no siente nada, se aburre, le falta como esa experiencia de Dios. La otra cita bíblica es Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 al 16. Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 al 16. Y ahí vamos a encontrar cómo Elías defiende a un campesino de los abusos del rey. O sea, cómo Elías va a defender a un siervo, a un hombre, a un campesino, a uno indefenso de los abusos del rey. Y son ejemplos para nuestro diario vivir, para nuestra vida, pero hay veces nosotros los pasamos desapercibidos. Y por último, vamos a ir a Jeremías, capítulo 22, versículo 13 al 19. Y ahí vamos a encontrar que el profeta denuncia la corrupción. Cuéstele lo que le cueste, válgale lo que le valga, se va a poner en pie y va a denunciar lo corrupto de eso. Y por eso es lo importante de que nosotros no nos quedemos solo, porque ya hicimos el cuadro general, y el cuadro general resume casi todo lo que estamos diciendo, pero las citas bíblicas es el complemento para que nosotros podamos comprender. Si no las meditamos, de nada sirve participar del curso bíblico. Si no las leemos, de nada sirve participar del curso bíblico. Porque sí, puede sonar muy bonito, y como les digo, si estuviéramos presencialmente, haríamos grupos, a cada uno le entregaría una cita bíblica, haríamos las carteleras, la dramatización, la exposición, y calificamos y sale. Pero aquí el tiempo es muy corto, por eso ustedes, mis queridos hijos, de ustedes depende que podamos comprender el tema de esta noche. Ahora bien, con los textos bíblicos que les he dado a conocer, con esos 5 textos bíblicos, y con el cuadro que hicimos en el primer día,
Y con el tema de hoy vamos a contestar las 4 preguntas que hemos hecho en cada uno de los temas. La primera pregunta: ¿cómo fue la vida del pueblo en esta época? ¿Cómo fue la vida del pueblo en esta época? ¿De cuál pueblo? Pues del que estamos hablando. ¿Cómo se veía el pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Será que estaba en opresión? ¿Será que estaba marginado? ¿O será que todo era color de rosa? Entonces, meditando esas 5 citas bíblicas, vamos a comprender cómo fue la vida del pueblo en esa época. Segunda pregunta: ¿cuál fue la experiencia de Dios? Y habíamos hablado que había una experiencia doble. Entonces, ¿cuál fue esa experiencia de Dios? ¿Cómo se vivió esa experiencia de Dios? ¿Cuál era la experiencia de Dios en ese caso para los profetas y para los reyes? Para que nosotros lo podamos comprender. Tercera pregunta: hoy, mis queridos hijos, ¿quiénes se parecen a los reyes y quiénes se parecen a los profetas? Y hemos hablado en nuestro entorno. Si quieres hablar en tu trabajo, si quieres hablar de tu ciudad, si quieres hablar de tu familia, si quieres hablar de la iglesia, si quieres hablar, ¿quiénes se parecen hoy a los reyes en nuestra realidad y quiénes se parecen hoy a los profetas? Y la última pregunta, mis queridos hijos: ¿a qué me compromete la experiencia de Dios de los profetas? ¿A qué me compromete a mí esa experiencia de Dios de los profetas? No la experiencia de Dios de los reyes, porque si no acá, mejor dicho, apague y vámonos. Sino ¿a qué me compromete a mí la experiencia de Dios de los profetas? Y es una experiencia muy, muy, muy bonita y la van a encontrar directamente al leer, sobre todo la última cita bíblica, esa experiencia del profeta, maravillosa. Entonces, para que nosotros lo tengamos muy presente en nuestro tema que hemos tenido el día de hoy, que es los reyes y los profetas. Hagámoslo, meditémoslo, contestemos las preguntitas y, ¿por qué no?, me las envían, por favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre.